Muy buenas tardes y también a aquellos que están viendo esta clase de manera diferida. Les saludo cordialmente. Mi nombre es Rubén Leiva y estaremos trabajando en esta sesión número 2 en los contenidos que tienen que ver con el desarrollo de una conceptualización y un análisis a la Carta a los Romanos. Estaremos desarrollando varias cosas que creo que son sumamente importantes para el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades. Primero, hagamos un recuento de lo que vimos la sesión anterior. Estuvimos un poco presentando la Carta a los Romanos, una introducción muy general a la Carta de los Gálatas también. Y también mencionamos un poco el contexto y también el bosquejo general de la carta. Bueno, la carta a los romanos nosotros la podemos dividir prácticamente en 5 unidades. Por supuesto que usted, utilizando otra Biblia u otro material que tenga disponible, va a encontrar que en estos bosquejos existen varios enfoques para poder abordar las temáticas que presenta la carta. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar mucho sobre esto. Y digo reflexionar desde una perspectiva pentecostal, porque he querido presentar este curso y desarrollarlo, como usted también lo está estudiando, en 5 unidades, que son unidades que nos van a permitir a nosotros de comprender y analizar correctamente la temática general de la carta. Por supuesto que es una carta muy enriquecedora, tiene temas muy amplios que usted puede desarrollar, pero ciertamente necesitamos hacer un bosquejo general para tener una aproximación. La invitación es a que usted, cuando vea también estas clases, eh, lea la carta, analice, revise, por supuesto, ore, tenga una reflexión teológica con nuestro Señor. Bueno, la carta a los romanos nosotros la hemos dividido, o por lo menos para este curso, en 5 grandes unidades, ¿ya? La primera parte, por supuesto, la necesidad de justicia. ¿Por qué hay que hablar de justicia? ¿Cómo se entiende la justicia en el Antiguo Testamento? Es un poco lo que vamos a abordar en este curso. La unidad 2, en el fondo, cómo se logra ya ante esta injusticia que vive el ser humano a través del pecado, cómo puede ser justificado delante de Dios. Y eso entra con temáticas muy importantes relacionadas también a la santificación, temas que en la teología pentecostal están muy presentes. Adicionalmente, encontramos el concepto de santificación y cómo el apóstol Pablo va a desarrollar esto a través de toda la carta a los romanos. Esto siempre en diálogo, y esto es muy importante, diálogo también con otros textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. En la unidad 4 vamos a entender el concepto de elección, y aquí la teología pentecostal hace una diferenciación muy importante, porque no lo entendemos como predestinación, como muchas veces las personas han tratado de ver en esta carta, sino que vamos a entender qué significa el concepto de elección desde una mirada pentecostal, teológica, y también cómo esto puede ayudarnos incluso a ampliar lo que nosotros entendemos bajo este concepto. Y finalmente, bueno, lo que es importante, las relaciones, las salutaciones finales dentro de la carta, pero también aplicaciones prácticas entre el concepto de la justicia que se debe vivir entre los creyentes. Es decir, hay una justicia que es entre Dios y el ser humano, pero también una justicia que se debe practicar entre nosotros. Y esto va a hablar mucho de la salvación, mucho de la comunión, mucho de los énfasis en los carismas espirituales que nosotros también estamos desarrollando y que vivimos como creyentes de una teología pentecostal. Entonces, aquí hay mucho que decir. El objetivo de hoy, adentrándonos un poco a la sesión de trabajo que corresponde a esta semana, va a tratar de explicar en el fondo por qué tanto los judíos, que eran hijos de la promesa dentro del concepto del antiguo pacto, pero también aquellos que estaban excluidos de esa promesa, finalmente todos necesitan la justicia de Dios. Y un poco vamos a ampliar a qué se refiere el apóstol Pablo en la carta con estos conceptos. Si nosotros observamos la carta a los romanos, en general tenemos que complementar, y aquí es muy importante que usted tenga estas lecturas que yo le estoy señalando ahí, por ejemplo, Génesis 3, Salmos del 19 del 1 al 4, Gálatas 3, 19 al 25 y Primera de Juan 1 del 8 al 10. Génesis 3 va a hablar un poco acerca de la caída de la humanidad y el origen del pecado. El Salmo 19 nos va a hablar sobre la revelación de Dios a través de la creación. Esto es muy importante para entender también el hilo que conecta todos estos puntos. También está la carta a los Gálatas, donde encontramos que el propósito de la ley y cómo ésta tiene una utilidad para llevarnos a Cristo. Y finalmente, Primera de Juan 1 del 8 al 10, en el fondo habla acerca de la confesión del pecado para recibir perdón.
¿Ya? Usted puede esto complementarlo con textos como Hechos capítulo 17, que son lectura, o el mismo, los primeros dos capítulos anteriores de Génesis, para entender un poco esto, al igual que el textos como el profeta Ezequiel, capítulo 18 verso 20, ¿ya? Todas estas lecturas son fundamentales para poder entender y complementar nuestro sentido de pecado, ¿ya? Cómo nosotros lo entendemos, y también esto siempre bajo la lupa de una teología pentecostal. Ahora, dentro de estas lecturas que tenemos que hacer del texto, nosotros tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo entendemos este concepto de la ira de Dios? Es decir, ¿qué es esta ira de Dios revelada? ¿Ya? Entonces, ya hemos mencionado que entre Romanos y Gálatas hay temáticas que son muy similares, ¿ya? Y en general se estudian juntos. ¿Ya? Entendemos que la elección de los Gálatas, o sea, quizás la temática va a ir orientada a las falsas enseñanzas dentro de los grupos judaizantes, ¿ya? Vamos a referirnos un poco en las próximas sesiones qué son estos grupos judaizantes, ¿ya? Pero usted podrá ya entender que el judaísmo como tradición y como expresión del antiguo pacto también tiene exigencias que son no solo en lo material en cuanto al qué hacer, sino también en lo que se debe presentar, que tenía que ver mucho con los sacrificios. Entonces, eso desde la lectura de Pablo va a tener que ser reinterpretado, o mejor dicho, aclarado y reordenado para poder tener una teología práctica, consciente, y también desde la perspectiva de la fe, cómo esto se puede entender de manera más detallada y con mayor claridad, porque hoy día las lecturas resultan muchas veces complejas. Entonces, primero coloquemos los puntos sobre la mesa, o sea, de qué vamos a estar hablando. En el fondo es, ¿qué entendemos primeramente por esta ira de Dios? ¿Ya? Y en esto hay que hacer varias consideraciones primordiales. Primero, la ira de Dios es también un asunto de revelación, ¿ya? Y Pablo va a comenzar su exposición, en el fondo, del Evangelio, revelando que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todo lo que es impiedad e injusticia humana. Es decir, la ira de Dios no es un sentimiento caprichoso de parte de Dios, es lo primero que hay que señalar, sino una respuesta santa y justa al pecado del ser humano, ¿ya? Entonces tiene una importancia y una explicación fundamental. O sea, esta ira no es un evento futuro, sino una realidad presente, ¿ya? Entonces, cuando usted vea en el texto, el concepto de la ira de Dios, si vamos a estar hablando de una ira, o sea, cuando hablamos de ira, en una realidad presente, que se evidencia en el fondo en el hecho de que Dios, ¿ya? Entregó a la humanidad a las consecuencias de sus propios pecados. Es decir, cuando el ser humano decide comer del fruto en el huerto del Edén y le son abiertos los ojos, el ser humano vive las consecuencias de aquello, ¿ya? Ahora, esta es la razón por la cual el Evangelio, y es por eso que se le entiende como Evangelion en la palabra griega, significa buena nueva de salvación o buena noticia, ¿ya? Porque es necesario una buena noticia ante el pecado y las consecuencias del pecado que comete el ser humano en el huerto del Edén, ¿ya? Entonces, aquí es donde aparece algo interesante que nosotros vamos entendiendo de este concepto de la ira de Dios, que usted lo puede ver más abajo ahí, la revelación de los gentiles, ¿ya? Y esto tiene que ver, porque Pablo lo que va a hacer es argumentar que los gentiles también son inexcusables. Y eso lo encontramos en el capítulo 1 de la carta a los romanos. O sea, a pesar de no tener la ley escrita de Moisés, conocían la existencia de Dios a través de qué cosa? De la naturaleza. Entonces Dios establece un juicio justo en razón de la proporcionalidad que ellos entendían de que había un creador, de que la naturaleza mostraba a este Dios. Y por ende, a través de ese eterno poder y deidad que éste tiene. Ahora, sin embargo, hay que señalar esto. O sea, sin embargo, aunque sean inexcusables, muchos de ellos, o sea, los seres humanos, en vez de adorar al creador, prefirieron y optaron por adorar a la creación misma, o sea, construyendo ídolos de hombres, animales, lo que usted ya ha visto, lo que tiene que ver con las deidades. ¿Ah? Y ese acto de insensatez, en el fondo, lleva al ser humano a una constante oscuridad espiritual.
Entonces, esa ira de Dios está presente incluso en los pueblos que no han escuchado el mensaje del Evangelio, pero que terminan, pues, en vez de reconocer al Creador, adorando otras cosas o a ellos mismos. Ojo, a ellos mismos. Por lo tanto, también tema del ego, la egolatría, por así decirlo, entra y juega un rol importante en la comprensión de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿ya? En el capítulo 1 y el capítulo 2 de la carta a los Romanos. Ahora bien, ¿cómo el apóstol Pablo desarrolla estos conceptos? ¿Qué es lo que a nosotros también nos importa? Bueno, la ira de Dios en Romanos capítulo 1 nos va a señalar que hay al menos tres puntos relevantes, ¿ya? O sea, si ustedes observan el primero, vamos a hablar de la impureza sexual, ¿ya? Y por ende, ahí usted lo puede encontrar en el verso 24 del capítulo 1, se va a referir a las relaciones entre el mismo género. Entonces ahí lo encuentro en el verso 26 y 27. Y también el concepto de la mente reprobada, que es muy interesante dentro del apóstol Pablo, que lo encontramos en los versos del 28 al 32. Estos son los tres ejes centrales que muestran en el fondo los tres niveles de pecado. Es decir, algo externo hasta algo interno. Y esto es importante entenderlo porque un poco nos hace sentido con las palabras de Jesús cuando él habla de que no es, el problema no está en sí, aunque también Santiago lo hace, no está en sí en codiciar solamente con la vista. O sea, es mucho más complejo. Es cuando nosotros creamos en nuestra mente o albergamos la idea siquiera de codiciar algo que no corresponde. Entonces, y eso tiene que ver con el adulterio y otras cosas más. Entonces, el apóstol Pablo va a amplificar esto, lo va a explicar teológicamente aún más, pero viene desde las mismas palabras de nuestro Señor. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es, si el ser humano está entregado a una mente reprobada, es decir, el ser humano no puede ser salvo por sí mismo, que ya queda claro al principio de la carta a los romanos, ¿qué rol cumple entonces la ley o qué función cumple la ley? Y aquí es donde nosotros vamos a entender una cuestión teológica que es súper importante respecto al concepto del juicio, la ira de Dios, que es que la ley, la Torá, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, Moisés y todo lo que nosotros entendemos detrás de eso, no va a justificar al ser humano, sino que al contrario, lo condena. Entonces, como dice ahí, el problema principal para el judaísmo, para la tradición judaica, es que ellos, a pesar de que, o sea, aunque juzgaban los pecados de los gentiles, y eso también lo encontramos un poco en las lecturas de los profetas, ¿ya? Ellos mismos cometían esos actos, los cuales ellos mismos, entre comillas, apuntaban con el dedo. Entonces, lo que va a hacer el apóstol Pablo en la carta a los romanos va a aclarar que en el fondo la ley tiene principios que son más espirituales y no están enfocados en el juzgar. ¿En qué sentido? Juzgar apuntando con el dedo, pero finalmente siendo hipócrita, sino que la ley tiene un espíritu, por así decirlo, y fue establecida con un buen propósito. ¿M? Pero los seres humanos, al establecerse en su naturaleza pecaminosa, por supuesto somos débiles. Y por ende, una de las cosas que resalta, ¿ya? Lo que va a hacer la carta a los romanos es que va a decirnos que en el fondo la hipocresía de la confianza solo en la ley, y ahí es donde está el cambio, y en los símbolos no es suficiente. Entonces, para el judaísmo, y esto tiene que tenerlo también muy presente, para el judaísmo que confiaba en ser, por ejemplo, descendiente solo de Abraham y en la circuncisión como sello de su relación con Dios, Pablo va a hacer una aclaración, porque Pablo lo que va a declarar es que no es judío solamente por ser y por la circuncisión y por lo que significa ser descendiente de Abraham, sino que tiene que ver o tiene mucho más que ver con una cuestión interna, no externa. Entonces, Pablo lo que nos dice que estos símbolos externos, ya como lo es la circuncisión o la misma ley y los ritos relacionados a ella, tienen valor si la persona tiene una relación correcta con Dios. O sea, no basta cumplirlos solamente como mero rito religioso, sino que la ley debe llevarnos también, y ese es el principio que Pablo persigue dentro de la carta a los romanos, es hacerle entender al judaísmo y a aquellos que entendían los preceptos de la ley, en que la idea de la ley era en el fondo no solamente mostrar y evidenciar el pecado, ¿ya? Sino que el principio era que la persona dejase de practicarla.
Y ese es el principio mayor al que apunta la ley. O sea, yo entiendo lo que significa que mi pecado tenga que ser pagado, entre comillas, por un sacrificio externo, un animal, como era en el antiguo pacto, en la ley. Sin embargo, ¿qué pasa con el pecado si lo sigo practicando? Ahí es otro el que debe pagar. Entonces, para solucionar esto, Pablo va a ir avanzando en este desarrollo de lo que es la enseñanza del texto. ¿Qué más nos va a decir el apóstol Pablo? Y aquí tenemos un poco los textos, me voy a saltar al capítulo 3 de la carta a los Romanos. Bueno, aquí es donde Pablo hace una serie de citas teológicas. Usted puede buscar ahí el texto de Romanos 3 del 9 al 20. Y Pablo indica, por ejemplo, en el verso 10 textos que son muy claros. O sea, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Hace una especie de tesis para poder presentar esta idea, ¿m? Esta idea de la insuficiencia que tiene la ley y que en el fondo fue entregada con un propósito, ¿ya? Que en el fondo es poner en evidencia justa, como una especie de juicio o estrado, la situación del ser humano en su calidad de pecador, ¿ya? Entonces usted esto lo va a ver acá. Por eso vemos, por ejemplo, textos como los que hablan, es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta, se apresuran a matar. O sea, Pablo está haciendo una presentación de los argumentos que en el fondo demuestran, ¿ah? De que nosotros, o sea, todos los seres humanos, judíos y no judíos, somos iguales delante del Señor en nuestra condición de pecado. Y por ende, tiene que haber una redención de parte de Dios para que esto cambie. Entonces, yo le invito acá a que haga una lectura de este texto, analice, revise y por supuesto pueda determinar cómo nos vemos delante de esto pastoralmente hablando. ¿Ah? Porque esto sí que es relevante. Ahora, entendamos un poquitito qué es esta justicia dentro del Antiguo Testamento. Ya entendemos que justificado por la fe, que va a ser la parte clave dentro de la Carta a los Romanos, tiene que ver con el proceso mismo de la ley. Pero, ¿qué se entendía como justicia en el Antiguo Testamento? Y esto lo vamos a desarrollar acá rápidamente. Entonces, el concepto de justicia en el Antiguo Testamento, o más que justicia es justo, nos va a llevar a una reflexión. La expresión hebrea es tzedekah, ¿ya? Que es una expresión hebrea que significa justo. Tzedek, en el fondo, es la expresión hebrea que significa justo, ¿ya? Y el justo en el Antiguo Testamento, nosotros, claro, entendemos que Pablo lo que hace en el capítulo 3, en la presentación anterior, va a cerrar su argumento sobre la culpabilidad universal. Eso es lo que termina siendo del pecado. Entonces, para judíos y para gentiles. Ahora, en el fondo lo que Pablo nos está diciendo es que no hay nadie justo. O sea, no eres justo por ser hijo de la promesa, por haberte circuncidado si eres judío, pero tampoco lo eres por ser gentil. Entonces, ninguno de nosotros tiene una excusa delante de Dios, delante de su pecado. Entonces, el concepto justo en la escritura tiene que ver con una cuestión de conciencia, ¿ya? Por ejemplo, Abraham, si miramos el caso de Abraham, la historia del patriarca, él fue justificado por la fe y por su obediencia. Entonces acá es donde entra el concepto justo, que en el Antiguo Testamento es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, para el judaísmo, ¿qué se entendía como el concepto justo? La justicia, o justicia, no es un acto de perfección moral, no es solamente eso, ¿ya? Sino una relación correcta con Dios y un estilo de vida de obediencia. Por eso ahí entra un rol muy importante de la ley, o sea, es obediencia a los mandamientos. O sea, si yo tengo una relación correcta con Dios, cumplo con los mandamientos de la ley, no al revés, no al revés, ¿ya? Yo no cumplo con los mandatos de la ley para tener una buena relación con Dios. Y eso quizás es el error, el cual Pablo también critica al judaísmo, ¿ya? Entonces, una persona justa o tzadik, que también es otra forma de verlo, es alguien que se esfuerza por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿ya? Que en el fondo se va a revelar o va a quedar claro en la Torá, en lo que es la ley, ¿ya? No es justicia por obra, sino por fe y obediencia. Entonces, aquí hay que tener mucha claridad con esto. Para el Antiguo Testamento, en el fondo se presenta por eso figuras como Noé, como Abraham, como ejemplos de hombres justos delante del Señor. No porque fuesen perfectos, porque no lo eran. Tenemos los casos de Abraham, que incluso miente. Y el caso de Noé también encontramos una situación donde es encontrado desnudo. Entonces, sino que son, o sea, estos hombres son justos porque tienen, porque han puesto su fe
y obediencia en Dios y no en otro. Y quizás Génesis 15:6 nos dice un poco esto, porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, como lo dicen nuestras versiones de la Reina Valera. Entonces, en el judaísmo muchas veces se entiende que dentro de la cosmovisión de una persona que es judía, el acto de la ley es fundamental. Ahora, ¿qué pasa con los gentiles? Porque ahí es donde está la clave de la carta a los romanos. ¿Ya? Entonces, la justicia en el Antiguo Testamento, para que usted lo tenga presente como principio, es una dinámica de arrepentimiento y perdón, ¿ya? Como usted puede ver en el tercer punto ahí. Entonces, la salvación del ser humano, como está sujeta al concepto de la ley, de cumplir ritos, y el ser humano termina transformando la ley en el rito en sí misma, y en sí misma la forma de salvarse, Dios tiene que aclarar esto, tiene que volverlo a presentar, tiene que volver a reinterpretarlo, porque el pueblo lo desvió y lo lleva a una interpretación errónea. Entonces, la justicia como acto o como dinámica de arrepentimiento y perdón dentro de la cosmovisión del judaísmo, ojo, ¿ya? Eh, entonces, aquí hay que aclarar otro tema más, que en el fondo es lo que estoy señalando ahí abajo. No se centraba en el evento, en un evento, sino que el cristianismo, por ejemplo, que nosotros entendemos que nuestra salvación depende de la muerte y resurrección de Jesucristo para nuestro perdón de pecados. En el judaísmo se entendía que es una vida entera de pacto y obediencia, el pacto en relación a la ley, a la Torá. Entonces, el problema está que en el judaísmo se coloca la Torá o la ley por sobre cualquier otra cosa, inclusive se deja la relación de Dios de lado, que es un poco lo que va a condenar Isaías en el capítulo 1 respecto al pueblo con su hipocresía, ¿no? Para que usted revise ahí otro texto y otra cita interesante. Entonces, por ejemplo, en el Talmud, para que usted tenga como referencia, el Talmud es un comentario al Antiguo Testamento, ¿ya? Nosotros no lo consideramos canónico dentro de lo que es la interpretación teológica, pero sí nos ayuda a entender algunas cuestiones que dentro del judaísmo a veces no quedan claras porque estamos en una sociedad más occidental. Entonces, por ejemplo, en el Talmud se enseña que la misericordia de Dios es fundamental para la salvación. Entonces, dentro de la cosmovisión judaica eso está presente, ¿ya? A diferencia de un concepto de justicia por obra, ejemplo, que es un poco la crítica que hace el apóstol Pablo. La tradición de los rabinos, ¿qué es lo que enseñaba? Que en el fondo que la, la creencia en el perdón de Dios es crucial, pero este perdón venía por los sacrificios. Entonces la diferencia está con Jesucristo, en que Jesucristo es el sacrificio perfecto. O sea, ahí entendemos la gran diferencia que hay entre la salvación que viene bajo la conceptualización judaica y lo que señala el cristianismo como la expresión máxima de la reconciliación de Dios con la humanidad en toda su plenitud. Ahora, ¿queda por esto obsoleto los conceptos y preceptos del Antiguo Testamento, los principios ético-morales? No, para nada. Sino que estos principios ético-morales vuelven a su esencia de espiritualidad que nos va a señalar el apóstol Pablo. Entonces, la carta de los Romanos en el capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3 va a hacer este diagnóstico. Y yo, por supuesto, complemento esto haciéndole entender que el concepto del justo no tiene que ver solamente con la mirada occidental nuestra, que es dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es un aspecto del concepto de la salvación dentro del judaísmo, sino que la persona justa es una persona que vive y obedece, vive una relación con Dios y vive bajo los preceptos que éste tiene. Y es ahí donde Pablo va a hacer el énfasis para que nuestra vida tenga también principios que son trascendentales a nuestra propia realidad. Entonces, esto es propio de la reflexión de esta semana. Yo le invito a que usted esté revisando la plataforma. Vamos a dejar un foro para que usted comente qué entiende por justificación y le deseo una excelente jornada de trabajo y de reflexión teológica y pastoral. Que Dios lo bendiga.